Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y a esta hora le damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia Cambios en la presentación de la información exógena. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzati y María Mercedes López les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar la conferencia del día. Si no pueden ver la conferencia en vivo, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.uniprimes.com. Segunda recomendación, en esta y en todas nuestras capacitaciones utilizaremos los hashtags numeral de la mano de Unipymes para compartir información, numeral evaluando al experto para ampliar el sondeo que realizamos hacia el final de las conferencias. Los invitamos a unirse a la conversación en las redes sociales. Está con nosotros Germán Augusto Ramírez, contador público, especialista en administración y auditoría tributaria de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en contabilidad financiera internacional de la Universidad Javeriana, más de 15 años de experiencia en temas legales, contables, tributarios, de auditoría y control interno. Asesor en implementación de sistemas de control interno y planeación fiscal en diversas compañías del sector comercial, industrial y de servicios. Germán es un conferencista reconocido a nivel nacional. Les recuerdo también que esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, TCC, ETB, Red de Emprendedores Bavaria y Colmas. De esta manera y sin mayores preámbulos, le damos la bienvenida a Germán, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión del día. Germán, muy buenos días, bienvenido, envío la invitación para compartir pantalla. Miguel, muy buenos días a todos los asistentes. Gracias por la asistencia. Y bueno, entonces, como les comienzo, ahorita la obligación de suministrar información exógena pues cada día va tomando más fuerza. Lo hemos visto como a partir del año, cuando empezó a solicitarse información exógena, de acuerdo a las facultades que tiene el director de la Administración de Impuestos para solicitar la información que bien requiera para efectuar los cruces de información y hacer los estudios que necesiten como encargado del manejo de los ingresos corrientes de la nación. Entonces se le otorgaron unas facultades a las que él tiene derecho a pedir información cuando bien lo requiera. Han surgido muchos cambios. Recordemos que antes los obligados a reportar información exógena eran aquellas empresas grandes, empresas que tuvieran ingresos de más de 2.000 millones de pesos y cosas como esta, o patrimonios de más de 2.000 millones de pesos. Cosas como estas han ido evolucionando y a través de las necesidades que se han de obtener más ingresos y de volver más eficiente el recaudo por impuestos. Entonces la información exógena la han encontrado como una gran herramienta para, para poder, para poder efectuar los estudios y los cruces de informaciones y detectar los omisos y los inexactos en el cruce en las declaraciones que han suministrado. Entonces, ya ha ido escalando y ahorita ya han cada vez, primero bajaron el número de obligados a suministrar información y año tras año han surgido muchos más cambios. Recordemos que para la información que iban a pedir para el año 2014 ya se estaban de alguna manera exagerando en la solicitud de la información cuando estaban pidiendo información para obligados a llevar contabilidad, reportes mensuales, etcétera. Digamos que en un cruce ya más exacto, pero que también para el estudio que iba a hacer la Administración de Impuestos era un poco difícil. Entonces, por esa razón desistieron y afortunadamente aún se está llevando como en los inicios, pero la tendencia es que algún día vamos a llegar a hacer unos reportes mensuales de información de medios magnéticos para que la misma Administración de Impuestos sea quien sugiera los valores a pagar por los contribuyentes. Entonces ya no va a haber necesidad de que cada quien se mate la cabeza año tras año efectuando su declaración de renta, sino que van a tener ya una declaración sugerida. Ese es el objetivo que se tiene. Van a tener una declaración sugerida de lo que podría ser su contribución. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo que persigue la información exógena? Es el de identificar los omisos en las declaraciones de renta, es decir, aquellas personas que omitieron, ya sea por olvido o porque no quisieron cumplir el deber formal de presentar su declaración. Entonces, el objetivo es que con esos cruces de información se pueda detectar personas que están obligadas a declarar y no lo hicieron,
y la DIAN pues muy formalmente le hace la invitación a que cumpla su deber formal y que obviamente pues pague la sanción por no haber efectuado el cumplimiento del deber formal. Esas personas que son omisas muchas veces tienen es que cumplir simplemente el deber formal y no declarar, pero si no cumple con ese deber formal se da por no presentado y tienen que pagar una por extemporaneidad. También uno de los objetivos es el de detectar inexactitudes en las declaraciones que se presentan. Entonces, con la información que suministran todos los terceros, se puede llegar a detectar alguna omisión en un exceso de gastos o una disminución de ingresos que hayan reportado aquellos obligados a presentar su declaración de renta o otras declaraciones. Bien, entonces los sujetos pasivos, todas las personas que se van a encontrar, sean públicas, se van a encontrar allá en el marco normativo, en el estatuto tributario, después del artículo 623. Ya tenemos las cámaras de comercio, grupos empresariales, etcétera. Todos los que están obligados a suministrar la información porque es de interés nacional el estudio de esta información. En el estatuto tributario encontramos todos estos requerimientos. En el 631 es el de que ya por mera disposición del director de impuestos de turno tenga bien modificar o pedir información de acuerdo a ciertos parámetros que se consideren necesarios para poder efectuar los cruces de información. Bien, entonces tenemos un gran número de obligados a suministrar información exógena. Recordemos que primero, si vamos a estar obligados a reportar información exógena, debemos de una vez adquirir un mecanismo de certificado digital. Es decir, las declaraciones, la presentación de información exógena nunca se va a presentar en formularios litográficos ni en papel ni nada de eso. Eso era antes. Ahorita eso se presenta es utilizando los medios electrónicos de la DIAN. Se presentan a través de la página. Y para presentarlo a través de la página se deben presentar con firma digital. Es decir, que en la primera instancia, todas las personas que estén obligadas a reportar información exógena ya deben tener mecanismo digital. Si están obligadas, si tienen mecanismo digital, deben también presentar sus declaraciones a las que estén obligados de la misma manera, de manera digital. Si lo presentan en otro medio, se darían por no presentadas y también les aplicaría la sanción de extemporaneidad. Bien, entonces en primera instancia tenemos quiénes son los primeros obligados a reportar. Entonces, todo lo que son entidades públicas o privadas que celebren contratos de asistencia técnica con organismos internacionales. Si alguna entidad pública o privada celebra un contrato con algún organismo internacional, debe de una vez ser obligados a presentar información exógena. También quedan obligadas a presentar información exógena todas las que son las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, es decir, aquellas que tengan captación y colocación de recursos, quedan obligadas a reportar información exógena. Lo mismo aquellas sociedades que son administradoras del depósito descentralizado, las de CEVAL, también quedan obligadas a reportar información exógena. Esta información la encontramos toda en la resolución 220 del año 2014, que es la que da los parámetros de la información que se debe reportar por el año grabable 2015. Bien, algunas personas naturales y asimiladas, no todas, siempre y cuando, ojo, que en el año grabable 2013 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. Esas personas ya entran a ser obligadas a suministrar información exógena. También las personas jurídicas que hayan obtenido en el año grabable 2013 ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Es decir que si usted es una persona jurídica y nació en el año 2014 y tuvo ingresos por 1.000 millones de pesos, no se preocupe que por el momento no estaría obligado a reportar información exógena, salvo algunos parámetros que más adelante vamos a ver del por qué sí estaría obligado. Entonces siempre, a pesar de que vamos a presentar el año 2015, se toma como medición el año 2013. Es decir, si en el 2014 usted tuvo ingresos por 50 millones de pesos, pero en el 2013 tuvo ingresos por 500 millones, ya queda obligado a reportar información exógena. Bien, también están obligados a reportar todas las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos mutuos de inversión, los fondos de inversión colectiva, etcétera, y los fondos de pensiones y jubilación también están obligados a reportar información exógena. Bien,
Las demás personas naturales y jurídicas y sucesiones ilíquidas, ojo, las sucesiones ilíquidas, a pesar de que haya un fallecido, ese fallecido está en la obligación de reportar información exógena. Hasta tanto no se disuelva la liquidación, la sucesión, esa persona sigue en la obligación de reportar información exógena. También están obligados a aquellas sociedades o personas naturales, sin importar los ingresos, que hayan efectuado retenciones en la fuente a título de cualquier impuesto, ya sea a título de timbre, a título de CRE, o de renta, o de IVA. Entonces, por eso les decía yo, si ustedes son una empresa que nacieron en el 2014, tuvieron ingresos por 500 millones de pesos, en primera instancia no estarían obligados a reportar información exógena. Pero si de pronto hicieron algún tipo de retención, entonces sí están obligados a reportar información exógena por las retenciones que hayan practicado. Bien, también se encuentran obligados a reportar información exógena todos aquellos consorcios y uniones temporales, aquí sí no importa los ingresos que hayan obtenido. Ellos sí, por el simple hecho de ser un consorcio o una unión temporal, sí van a estar obligados a reportar información exógena solamente por ese hecho. Recordemos que ellos son de tiempo limitado, ellos no duran, la vocación que tiene un consorcio de unión temporal es por el contrato o por el proyecto que se va a desarrollar. Entonces, por esa razón, como son de tan corta duración, se llevan al universo los obligados a reportar para que puedan justificar todos los costos y gastos que hayan pagado en el desarrollo de ese proyecto y facilitar el cruce de la información que la administración tributaria vaya a realizar. Bien, las personas que actuaron como mandatarios, ojo, si usted, sin importar el monto que hayan obtenido, pero usted actuó como mandatario, es decir, efectuó un contrato de mandato en representación de alguna persona natural o jurídica, también va a entrar en el universo a reportar información exógena. Bien, las que actuaron como operador, aquí también eso es para efectos petroleros. Entonces, cuando se hace ese contrato en condición de operador, también eso viene a ser como un contrato de mandato, tiene toda la estructura de un contrato de mandato. También esas personas vienen a efectuar, va a estar en el universo de los obligados a reportar información exógena. Las sociedades fiduciarias que administren patrimonios autónomos y encargos fiduciarios también van a reportar información, y eso quizás sí es de las que más se persiguen por las figuras. Muchas empresas o grandes contribuyentes utilizan los patrimonios autónomos para no mostrarse como dueños de ciertos activos. Entonces, de alguna manera, para no incrementar su patrimonio, utilizan esas figuras de patrimonios autónomos o encargos fiduciarios, y la ley los ha reestructurado muy bien, y también ya está pidiendo información exógena más detallada para detectar qué activos son de ciertos contribuyentes que de alguna manera se escondían, sin ser ilegal, se escondían en estos encargos fiduciarios. Bien, los entes públicos del nivel nacional y territorial, y que sean todos los contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, no importa si están obligados o no a presentar información exógena o declaración de ingresos y patrimonio. El simple hecho de ser un ente público y que hayan efectuado pagos para alguien, ya se encuentran en el universo de los obligados a reportar información exógena. Bien, los secretarios generales lo que hagan sus veces de los órganos que financian gastos con recursos del Tesoro Nacional, es decir, que si a alguna entidad se les da unos recursos para que tercericen unas obligaciones del Estado, entonces ese desarrollo de esas actividades, también esas personas quedan obligadas a reportar información exógena. Bien, las personas naturales y asimiladas que sean declarantes de renta cuando los ingresos propios y los ingresos recibidos para terceros sumen un total de 500 millones de pesos. Es decir, un ejemplo como tal puede ser un abogado que actúa en representación es apoderado de una víctima, por ejemplo, y esa víctima recibe una indemnización por 600 millones de pesos. Entonces, el abogado, eso se recibe a través del abogado, el abogado en teoría recibió un ingreso de 600 millones de pesos, que una parte corresponde a honorarios y otra parte le corresponde a la persona que fue indemnizada. Entonces, esa persona, como tuvo un ingreso bruto de más de 500 millones de pesos, también está en la obligación de reportar información exógena. Esos 500 millones de pesos no tienen que ser del 2013, sino que son del año grabable 2015.
2015, que es las primeras personas naturales que estábamos viendo. Aquí estamos hablando de ingresos recibidos para terceros. Bien, otro de los obligados a reportar información exógena son las cámaras de comercio, por el gran movimiento que ellos tienen y tener de primera mano información de las figuras jurídicas que utilizan algunas empresas o grupos empresariales. Las cámaras de comercio están obligadas a reportar información exógena también de acuerdo a ciertos criterios que les exigen, ya sea número de socios, empresas creadas, empresas liquidadas, etcétera. Eso es lo que vamos a ver más a profundidad cuando estemos desarrollando nuestro seminario. La Bolsa Nacional de Valores también está en la obligación de reportar información exógena, dado que ellos, el movimiento que hacen son de ventas de activos para personas naturales cuando estas les pertenecen las acciones o cuotas de interés, etcétera, aquellas empresas que cotizan en bolsa. Esas personas cuando enajenan acciones se tienen que tener activos fijos. Entonces, de esa manera también le es útil a la administración tributaria hacer el estudio y cruce de información con esta información que manejan las bolsas de valores. La Registraduría Nacional del Estado Civil también está en la obligación de reportar información exógena para efectos de aquellos cargos por deducciones o costos que se carguen a diferentes terceros que se están reportando, para que con los cruces de la Registraduría Nacional se pueda evidenciar que a quien yo le estoy pagando no sea un fallecido. Entonces, cuando yo hago reportes de información exógena, debo reportar todos los pagos que realice a terceros y con su respectivo RUT, identificación, dirección, etcétera, todos los datos básicos que me pide la información exógena. Si con los cruces de la Registraduría Nacional me puedo darme cuenta de que el contribuyente no me está haciendo pagos a personas ya fallecidas. Por eso es importante la información que suministra la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bien, los notarios también están en la obligación de reportar información exógena. ¿Y por qué? Porque recordemos que cuando existen ventas o enajenaciones de inmuebles, de acciones, etcétera, etcétera, que sea requisito elevarlo a escritura pública, el notario debe suministrar, es quien tiene el conocimiento de esa información y lo reporta a la DIAN para que la DIAN pueda determinar si se está declarando el ingreso por ganancia ocasional cuando corresponda, o si los ingresos por enajenaciones de cualquier índole, el contribuyente los está declarando dentro de su declaración de renta si la hizo. Entonces, por eso es la importancia de todas esas entidades que deben suministrar información. No es simplemente por un capricho de la administración de impuestos, sino que eso tiene un objetivo claro y es el de poder hacer los cruces respectivos para que determinar si la gente está cumpliendo su obligación de tributar o no. Bien, también aquellas personas que elaboran documentos o facturas, documentos equivalentes o facturas, también entran en el universo de los obligados a reportar. Esas personas, dado que pues, recordemos que las facturas o documentos equivalentes vienen a ser el soporte de la deducción o gasto en la declaración de renta. Entonces, por eso también se solicita y se hace el estudio de esas personas que emiten documentos equivalentes. Los grupos empresariales también, por el fin de poder estudiar qué empresa o qué sociedad matriz o cuál, si no se están transfiriendo gastos de una empresa a otra, para disminuir la tributación que corresponde. Entonces, por eso también se hace y se solicita que aquellas personas jurídicas que constituyan grupo empresarial de acuerdo al mandato del Código Civil y vigilancia de las sociedades, exigen el suministro de información exógena para poder determinar la exactitud en las declaraciones que ellos están llevando a la Dirección de Impuestos. Bien, este es un cambio quizás de los más importantes. Aquí ya a partir de ese momento empiezan los cambios en la resolución 220 del año 2014. Y es que piden que todas las personas que sean naturales o jurídicas, pero que sean empleadores y que efectúen pagos a sus empleados, deben reportar el valor de lo pagado en el certificado de ingresos y retenciones. Ese es el cambio más importante quizás que existió ya en esta reforma, en esta resolución. Piden el formato 220, es decir, el certificado de ingresos y retenciones que se le entrega al empleado, ya se debe reportar también en un formato especial para el cumplimiento de la información exógena del año grabable 2015. Eso nunca lo habían pedido, hasta ahora lo están pidiendo. Entonces, pues ya tengan en cuenta que si usted es empleado,
también si usted simplemente un empleador tiene una persona como empleada, no cumplió los requisitos de 500 millones de pesos, no efectuó retenciones, pero hizo un pago, tiene un contrato laboral con un empleado, ya queda en el universo de los obligados a reportar información exógena, es decir, debe cumplir más deberes formales, ya le tocaría empezar ir a sacar un certificado de firma digital para poder cumplir con esta información, con este deber formal. Bien, entonces esto también es nuevo, dice que los alcaldes y gobernadores de cada municipio o distrito, recordemos que son impuestos distritales, lo que es el impuesto de industria y comercio y el predial, de vehículos, entonces le está pidiendo a que los alcaldes, y ya entraron aquí las alcaldías y gobernaciones a entrar a suministrar información exógena, también les están pidiendo todo eso para hacer los cruces de las deducciones por impuestos que están tomando los contribuyentes del impuesto a la renta. Eso también es nuevo, no lo están pidiendo, yo no sé en qué momentos cuando una alcaldía o un gobernador no cumpla la obligación formal de presentar información exógena, qué sanción le podrán aplicar, siendo que ellos no son contribuyentes ni tienen ningún efecto en el reporte de información exógena. La DIAN es la que se beneficia de esa información. Pero bueno, eso tendrá otro fin y eso, como les digo, entró a ser nuevo en el periodo grabable 2015. Bien, las personas naturales cuya actividad comprenda la venta de bonos electrónicos, es decir, que cuando las empresas que emiten bonos o bueno, esos bonos con los que le pagan nómina a algunos empleados que se consideran no salariales, también vienen a ser obligados a reportar información exógena. Esto se pretendió hacerlo en el año 2014, pero de una manera a reportarlo por periodos mensuales y cosas así. Eso tuvo un complique, como que la DIAN no iba a poder que estaba pidiendo, entonces por eso desistieron y ya en el 2015, poquito a poco, lo están incluyendo para poder efectuar esos cruces. Y es decir, que a algunas personas que son empleados les quieren de alguna manera estructurar y definir cuánto es el salario o el ingreso bruto mensual que está recibiendo la persona. Recordemos que por allá en el año 2010 hubo una limitante para que máximo solamente hasta el 40% podría considerarse como no salarial, y lo dejaron en 60-40, es decir, que todo lo que reciba, se entiende que el trabajador debe, de todo el valor recibido mínimo, el 60% constituye salario para efectos de liquidación de aportes para fiscales y todo lo demás. Entonces aquí también quieren ya empezar a hacer el cruce con la gente que recibe bonos y pagos electrónicos para alimentación, combustible, etcétera. Quieren empezar a mirar si realmente cuánto está recibiendo esa persona y por cuánto debe empezar a tributar sobre el impuesto a la renta, si es que está obligado. Bien, las personas naturales o jurídicas para que hayan adquirido bonos electrónicos para el pago de su nómina de algunos empleados. Entonces aquí tenemos las personas que los venden y aquí tenemos las personas que los compran para el pago. Entonces también están pidiendo esa información de cuánto es el monto que están pagando por esos bonos electrónicos. Esto es nuevo. Todas las entidades públicas a reportar, este ya es un tema para entidades públicas, también las obligan a que se registren allá en el Código Único Institucional de reportantes de información exógena. Entonces, con eso también ellos de alguna manera tienen más acceso, es más fácil el cruce de información con los contratos, aquellos que son contratistas y que de alguna manera no son la mayoría, pero sí son como los más incumplidos en las obligaciones tributarias. Entonces también ya van a empezar a hacer ese cruce de información con el Código Único Institucional. Bien, hasta ahí tenemos todo el universo de personas obligadas a declarar, no, sino a suministrar información exógena. La información exógena no es una declaración, es simplemente un reporte de todos los movimientos que yo hice en los ingresos y los gastos de mi empresa o de mi actividad económica. Llámese actividad económica aquella que genera ingresos y la cual puede estar grabada o no grabada con el impuesto a la renta. Aquí no se mira si es declarante o no, si es contribuyente o no, simplemente por el monto de los pagos y de los pagos realizados y de los ingresos recibidos es la información que me piden reportar en la información exógena. Hay unos periodos de presentación que son mensuales,
anuales por periodos mensuales. No han podido todavía meter el reporte, incluir el reporte de periodos mensuales, es decir, mes a mes está reportando información exógena. Aún no lo han podido, pero la tendencia es llegar a eso. Por el momento, quienes están obligados a reportar información mensual son las entidades públicas y privadas que desarrollan contratos con organismos internacionales. Ellos sí están obligados a reportar información exógena. Y los demás, las entidades financieras, pues están obligadas a reportar información exógena por periodos mensuales, es decir, allá reportan sus saldos de cuentas corrientes y de ahorro mes a mes. Con eso puede la DIAN tener una presunción de los movimientos que han tenido en sus cuentas de ahorro, de tener una presunción de ingresos y de alguna manera también evidenciar lavados de activos, si se quiere, cuando el monto, el incremento de monto en las cuentas de ahorros o corrientes de las personas naturales tiene un incremento que no es normal, es decir, pueden tener, hoy usted cerró su cuenta de ahorros con 50 millones de pesos y al mes siguiente tiene 100 millones de pesos. Entonces esos movimientos anormales van a permitir también hacer algunos estudios de lavados de activos o de presunciones de ingresos y por los cuales deberían aumentar su capacidad de tributación. Y los periodos anuales es el general, es el que reportan casi la mayoría de todos los obligados a reportar información exógena. Los mensuales y anuales por periodos mensuales están ya definidos para ciertas entidades. Los anuales están para el resto de los obligados a suministrar información exógena. Bien, ¿qué pasa cuando yo omito o no cumplo el deber de presentar información exógena? Pues sencillamente nos acogemos a una sanción ya reglamentada y esas sanciones van desde el 5% por la información no suministrada hasta, bueno, se catalogan del 5% por la información que no suministre, la información que se entregue en los periodos fuera de tiempo y también en la sanción del 4% por el total de la información errónea o que se suministre sin el requisito de las características técnicas. Para reportar esa información exógena tenemos la DIAN suministra unas especificaciones técnicas de cómo deben reportarse los datos y si no se cumple con eso, pues nos acogemos a una sanción por la omisión de la presentación. Hay una sanción máxima de 15.000 VT, es decir, que esa sanción máxima podría llegar hasta 414 millones de pesos si no cumple el deber formal de reportar. Eso simplemente es un deber formal, no me implica el reporte de información externa, no me implica hacer ningún pago, no debo solicitar ningún recibo de pago en la página de la DIAN, no significa ningún tipo de derogación económica, salvo que yo incumpla lo que me exigen en la resolución estando obligado, ahí sí ya tengo que hacer un desembolso de recursos. No hacer ningún desembolso, simplemente es una formalidad la que debo cumplir por ejercer una actividad económica en el territorio nacional. Bien, Miguel, ese es todo el universo, los obligados a reportar. La importancia de que si no cumplo estas obligaciones, pues ya nos vemos abocados a pagar un tipo de sanción. Toda la profundidad de estos obligados, de qué deben reportar, qué no deben reportar, lo vamos a llevar a cabo en el seminario que vamos a dictar la siguiente semana. Entonces quedamos abiertos a preguntas de los asistentes, Miguel, a resolver cualquier inquietud que surja. Germán, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. Vamos a iniciar en efecto la ronda de preguntas. Les recuerdo que para interactuar con Germán lo pueden hacer a través del micrófono, levantando la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla. En este momento voy a bajar todas las manos y les pido el favor que solo quienes tengan el micrófono habilitado no en funcionamiento, la levanten, por favor, o pueden formular sus preguntas a través del chat. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos a hacer nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Asimismo, nuestros dos hashtags, numeral de la mano de Unipymes para compartir información, numeral evaluando al experto para ampliar el sondeo que tienen en este momento en pantalla. De esta manera damos inicio a la ronda de preguntas e iniciamos con Shirley Gómez. Dicen,
la persona natural que es empleador con ingresos inferiores a 500 millones debe sacar firma digital para reportar a partir de cuándo queda obligado a hacer todas sus declaraciones digitales. eh, la persona queda en la obligación de presentar todas sus declaraciones en medio electrónico desde el momento en que tome o saque o le otorguen el certificado de firma digital. A partir de ese momento ya queda en la obligación de presentar todas sus declaraciones de manera electrónica, no puede volver a presentar informaciones en medio litográfico, es a partir del momento en que tenga su certificado de firma digital. Muchas gracias, Germán. Le abro el micrófono a Cristina Mendieta. Cristina, muy buenos días, bienvenida. Cristina, buenos días. Cristina, bienvenida. Bueno, aparentemente no pudimos establecer comunicación con Cristina. Le abro el micrófono a Medardo González. Medardo, buenos días. Medardo, bienvenido. Bueno, tampoco pudimos establecer comunicación con Medardo. En consecuencia, le abro el micrófono a Freddy Muñoz. Freddy, buenos días, bienvenido. Freddy, bienvenido, buenos días. Bueno, le recuerdo, por favor, si no tienen micrófono o si no están atendiendo a la conferencia en este momento, por favor, bajar la mano, nuevamente pinchando en el icono de la manito. Retomamos preguntas a través del chat. Reinaldo Leal dice: solo por tener un empleado sin cumplir con ninguno de los topes debe presentar toda la información exógena o solo el literal de empleados. En la resolución solamente reportar el literal de pagos a empleados con el formulario 220. No tiene que cumplir ningún resto de obligaciones. Eso es lo que vamos a afianzar y a profundizar en el seminario que vamos a editar, que empieza la próxima semana. Ya vamos a ver, aquí estamos viendo ya, hablando de los de que de pronto no sabíamos que estábamos obligados a reportarlo, y con esta conferencia ya podemos enterarnos de que podemos estar obligados a reportar información exógena. Como él lo pregunta, esa persona que solamente es un empleador estaría en la obligación de reportar información exógena solamente en los criterios y requisitos que le exija la resolución 220 y la modificación de la 070 con la 78 de 2015, que también hubo algunas modificaciones para la 220 del año 2014. Muchas gracias, Germán. Ovidio Alejandro Blanco pregunta: ¿qué número de resolución es la que reglamenta las condiciones de la presentación de la información exógena? La 220, esa 220 en 2014, y hubo algunas modificaciones en la resolución 78 de marzo de 2015. Pero ya, o sea, siempre por año, antes del año grabable, la DIAN tiene hasta máximo el 31 de octubre del año anterior para pedir la información del año grabable siguiente. Es decir, esta resolución del 2015 se emitió en octubre del 2014 porque así lo exige la ley. La resolución de exógena del año 2016 se emitió en octubre del 2015. Esa es la resolución 220 la que nos rige para esto. Muchas gracias, Germán. Le abro el micrófono a Jason Guillermo Álvarez. Jason, buenos días. Jason, buenos días. Bueno, tenemos problemas para comunicarnos a través del micrófono. Voy a bajar todas las manos que veo elevadas. Por favor, solo quienes quieran interactuar, elevarla, por favor. En ese caso, bueno, le abro el micrófono a, le abro el micrófono a Ingrid Taborda. Ingrid, buenos días. Ingrid, bienvenida. Buenos días, Ingrid. Bueno, para tener mayor dinámica les voy a pedir que las personas quienes quieran interactuar por el micrófono me lo pidan a través del chat. Jason Guillermo Álvarez pregunta: Doc, buenos días, la consulta es la siguiente. En el caso del abogado que recibe ingresos de 600 millones por ser apoderado de varios clientes, ¿debe realizar presentación de información exógena? ¿En qué formato? Hay unos formatos establecidos en la resolución 220, esos formatos para la presentación de aquellas personas obligadas que recibieron ingresos para terceros por más de 500 millones durante el año 2015. Esos
formatos están descritos en la resolución 220, son en nuestro seminario de la próxima semana. Simplemente, básicamente lo que le van a pedir allí es que reporte la información de para quién recibió el dinero, para quién recibió esos ingresos, y para que de esa manera la DIAN pueda tener como la información de primera mano de si esa persona para la que usted recibió los ingresos estaría en la obligación de declarar renta o no declarar. Entonces, las especificaciones y detalle de cada uno de esos formatos son los que vamos a desarrollar en nuestro seminario la próxima semana, y por esa razón los invitamos a que bien tengan en tomarlo y poder llevar allí todas las especificaciones claras de cada obligado a reportar y qué información es la que debe reportar cada persona, cada obligado, cada sujeto pasivo de la información exógena. Gracias, Germán. Le abro el micrófono a Diana Caterín Sana Hidrobo. Diana, buenos días. Buenos días. Hola, Diana, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Sí, señora? Mira, es que mi pregunta es la siguiente. Yo siempre he tenido duda porque cuando uno lee la resolución, dice como, si no declara renta, no debe declarar o presentar exógena. Pero si tiene tantos empleados, entonces es excluyente, o si yo cumplo con uno de los topes, tengo que presentar la exógena. Sí, sí, es cierto. Diana, primera instancia, nunca la declaración de renta o el obligado a declarar renta debe estar obligado a presentar información exógena. Nunca, nunca van de la mano. Sí puede ser que una persona, lo más común es que una persona que sea declarante de renta es porque tiene unos buenos ingresos, un patrimonio. Y entonces, si esa persona natural, por ejemplo, tiene más de 500 millones de ingresos en el año 2013, esa persona estaría en el universo de obligados a presentar información exógena. Pero, si una persona, por eso yo les colocaba el ejemplo, una empresa que nació en el 2015, una empresa que nace en el 2015, es una persona jurídica normal, está obligada a declarar renta. Pero como la resolución me pide a aquellas personas que tuvieron ingresos de más de 100 millones de pesos en el año 2013, esa empresa que nació en el 2015 no tuvo ingresos en el 2013, por tanto no estaría obligada a reportar información exógena. Entonces, nunca concluyamos, o no puede entenderse que quien deba declarar información, que quien deba declarar renta debe declarar información exógena, debe presentar información exógena. La información exógena la presenta todo el mundo, sea declarante o no. Por eso hablábamos de los secretarios de entidades públicas, hablamos de las entidades públicas también, los que administran el Tesoro Nacional, son personas que no son contribuyentes ni declarantes del impuesto a la renta, y están obligados a presentar información exógena tal como lo describe la resolución 220. Entonces son independientes, no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Usted puede ser declarante de renta y no ser declarante y no ser informante de información exógena en algunos aspectos, o puede ser no contribuyente y sí obligado a suministrar información exógena. Por ejemplo, hablábamos de las alcaldías y de las gobernaciones, son entes territoriales que no están obligados a pagar impuestos, no están obligados a pagar renta, y ellos sí, como vimos en la resolución, claramente están obligados a reportar ciertos aspectos de información exógena. Ok, entonces lo que hace que yo declare renta, perdóname, que yo presente exógena, son mis ingresos, nada más. Depende, depende, porque no solamente son los ingresos. Démonos cuenta que si tienes empleados, debes también presentar el formato 220 de certificado de ingresos y retenciones. Entonces, date cuenta que ahí por ingresos ya no estás. Entonces vienes a estar obligada por tener un empleado, o tener empleados a los que les pagues nómina normal y les emitas certificado de ingresos y retenciones. Ok, ok, ya. Muchas Todo gracias. el universo. Entonces, con Muchísimas gracias, que Germán. cumplamos alguno, ahí, obligados. Perdón, Germán. Tranquilo. Le abro el micrófono a Karin Patricia Candela. Karin Patricia, bienvenida. Gracias. Tengo dos consulticas.
Bueno, la primera es si tengo una persona natural declarante de renta. En el 2013 sus ingresos no superaron los 500 millones de pesos, pero el año pasado hizo los respectivos reteivas al régimen simplificado. Entonces, en este caso estaría obligado a presentar información exógena. ¿Qué formularios debe diligenciar? ¿Debe presentar qué Eh, formatos? no, aquí ya él estaría obligado a presentar el formato 1001, que impuestos y deducciones, ahí es donde me pide la declaración de las retenciones en la fuente que haya practicado. Y si es régimen común, pues también va a reportar el formato de IVA generados e IVA descontables. Karina, ¿había Ah, otra pregunta? bueno, la otra pregunta. Después de que se presenta la información exógena que se hace el respectivo reporte a la DIAN, ¿cuánto tiempo tiene la DIAN pues para ellos revisar y mirar que no se hayan presentado errores como para que quede ya la información en firme, se puede decir? Es la pregunta que siempre nos ha surgido a todos y digamos que en no es claro el decir el periodo de firmeza de la información exógena. Sin embargo, por sentencias y en algunas resoluciones se entiende que la información exógena queda en firme después de 4 años. Es decir, que después de esos 4 años ya no hay información que me puedan corregir. Es decir, que la información que yo presente ahorita viene a quedar en firme por allá después del 2019, que ya transcurren los 4 años después de presentado para informar. Pero sí se entiende que son 4 años la firmeza de la declaración de información exógena, del suministro de información exógena, la firmeza son 4 años. En ese momento se me escapa de la cabeza la resolución y el decreto que dice esto, se los prometo entregárselos en el seminario taller cuando lo estemos desarrollando, pero son 4 años. Muchas gracias, Germán. Pregunta Diana María Zapata a través del chat. Respecto a las personas naturales, pero empleados, ¿aplicaría también en el caso que se tenga una empleada del servicio o personal como mayordomos? Si tenemos un contrato laboral con todos los requisitos de ley, esa persona la tengo afiliada a una EPS, a un fondo de pensiones, a una ARL, cumplo todos los requisitos de un empleador formal, por eso hablan de personas naturales y jurídicas, independiente del trabajo, la actividad que desarrollen, si cumplo todos esos formatos, todos esos principios de legalidad, porque esa persona yo anualmente debo pagarle todas sus prestaciones legales y también emitirle su certificado de ingresos y retenciones para que ellos ante el banco justifiquen de dónde obtienen los ingresos. Entonces, si cumplo todas esas formalidades, ya estaría obligado a presentar información exógena. Sí, eso tiene unos requisitos mínimos y todo eso, que eso es lo que vamos a desarrollar en el seminario taller que vamos a desarrollar la próxima semana. Muchas gracias, Germán. Pregunta Iván Darío López Rojas. ¿Se le puede pedir a la administración una copia para revisar el archivo que se cargó y ajustarlo y cargar nuevamente? Sí, eso está entre las especificaciones técnicas, no necesariamente es pedirlo dependiendo ya el tema de cómo lo vas a solicitar, pero puedes, cuando creas tener algún error, puedes reemplazar la información enviada del primer formato, puedes reemplazar la información y volverlo a suministrar, dependiendo de la gravedad del asunto. Eso no, digamos que no es común que suceda, pero cuando sucede, puedes reemplazar el archivo y si es el caso, pues se le va a la administración la corrección de la información exógena que hayamos creído enviarla errada. Si yo mismo me doy cuenta, pues yo puedo hacer el reemplazo de la información de los archivos existentes y dejar la información siempre y cuando no me pidan una resolución o un mandamiento de corrección y de sanción. Gracias, Germán. Melesio Castillo pregunta, para el caso del numeral S, bonos o vales Sodexo se deben presentar en un formato específico. Sí, sí, cada uno de los obligados tiene una información específica porque digamos que todos los obligados no pueden presentar la misma información, es decir, el operador de contratos de hidrocarburos no puede presentar la información en los mismos formatos que lo presenta una persona natural con ingresos de 500 millones de pesos. Entonces, cada uno de los obligados tiene unos requisitos detallados que deben suministrar. Quiere decir que de todo ese universo de obligados que vimos, no todos van a presentar la misma información.
porque pues para la DIAN tampoco es sano llenarse de información que de alguna manera les puede dificultar el trabajo que quieren desarrollar la información. Entonces, cada uno de los ítems que están, cada uno de los obligados, perdón, que están obligados a suministrar información exógena, deben cumplir unos requisitos mínimos de reporte. Por ejemplo, la Registraduría Nacional no puede reportar lo mismo que reporta un comerciante. Las cámaras de comercio no pueden reportar lo mismo que reporta una persona natural. Entonces, cada ítem, la persona que elabora documentos o facturas, documentos equivalentes a facturas, tampoco puede reportar lo mismo que reporta la Cámara de Comercio, por ejemplo. Cada persona, cada obligado, tiene la misma resolución, le dice qué requisitos o qué información es la que debe suministrar propiamente. Gracias, Germán. Pregunta Cristian Coral. ¿Qué ocurre? Perdón, me regreso un poquito, están llegando bastantes preguntas. Dice Cristian Coral, ¿qué ocurre si no se presentó información exógena en años anteriores estando obligado? ¿Se la puede presentar para este año y qué sanciones incurrirían? Eso es grave. Si usted omitió la información exógena, ya vimos el régimen sancionatorio que existe, el 5% por lo no enviado o lo errado. Bueno, ya de entrada tiene que someterse a una sanción. Obviamente eso todo, recordemos que en las sanciones todas deben cumplir un debido proceso. Entonces, si ya usted tiene la culpa, puede hacer una negociación y acogerse a una sanción mínima y presentar la información. Pero si no lo cumplió, ya el régimen sancionatorio ya va desde el 5% por cada información que no envió, por cada formato que no envió, etcétera. Ahí ya tiene el pecado y debe cumplir con esa sanción, siempre y cuando se cumpla el debido proceso. Y la sanción, pues no, ya vimos, no puede exceder las 15.000 VT. Digamos que de alguna manera fue como una aliciente que se le dio a los obligados para no quebrarlos, sino llevarlos a la bancarrota por unas sanciones tan onerosas por algo que debe cumplir, esta información debe cumplir la DIAN, en la que debe buscar los mecanismos de obtener la información y no siempre recalcarle o de trasladarle esta obligación a las empresas, a las unidades generadoras de empleo. Entonces, de alguna manera establecieron como una sanción máxima, las 15.000 VT. Pero si ya no lo presentó estando obligado, ya es probable que le emitan una resolución de sanción por haber omitido la presentación de información estando obligado a hacerlo. Muchas gracias, Germán. Pregunta Iván Darío López. ¿Con las NIF para pymes la exógena sufrirá algún ajuste? No. Recordemos que las pymes son solamente las NIF son solo información financiera y la información exógena es para efectos fiscales. Aquí recordemos que aún la sigue imperando para efectos de movimientos fiscales todo lo que se venía cogiendo en el 2649. Para efectos de NIF en medios magnéticos no tiene nada que ver. Es información exógena y la información exógena es para efectos fiscales. Lo de NIF ya es un tema de información financiera y es un tema que ya está regulado ya por el Código de Comercio y la Ley 1314, que fue la que obligó al país a adoptar y a acogerse a las normas de información financiera. Pero para efectos de información exógena no tiene nada que ver. Germán, pregunta Tania Victoria Cardona. Buenos días. Si se reporta un tercero errado y soy yo la que me doy cuenta y lo modifico, ¿no tiene sanción? Respecto a la pregunta de qué pasa cuando no se presenta la información de años anteriores, ¿la sanción se calcularía sobre el total del formulario? No, sobre el total va a ser el valor errado, sobre el tercero que fue errado, no sobre todo. Esa es en algunos casos sí iría sobre todo, pero para cuando yo me doy cuenta y si no tengo resolución de sanción todavía lo puedo corregir. Pero si me emiten una resolución de sanción, nada que hacer. Debo corregir, o sea, de igual forma, debo volverlo a hacer y pagar la sanción. Pero si yo me doy cuenta, puedo reemplazar el archivo que ya envié. Gracias, Germán. A ver, regresamos un poquito, siguen llegando bastantes preguntas. Si ya presenté la información, pero requiero corregir, ¿no me podrían aplicar extratemporaneidad? Digamos que, como les digo, todo eso requiere un debido proceso
ya es un tema más de derechos y de deberes, los que yo cumplir, digamos que en primera instancia sí debería pagar la sanción, sí, pero como no ya no me ha emitido la sanción, digamos que hasta ese momento yo puedo hacer el reemplazo del archivo. Ojo, importante cuando eso suceda es hacer un reemplazo de la información ya enviada. Si ustedes vuelven a enviar, les va a quedar duplicada la información que está reportada y ahí sí podemos inducir al error a la Administración de Impuestos porque se podrían llegar a duplicar los terceros que ya reporté. Es decir, si yo envié y me di cuenta que tenía un tercero errado y vuelvo y envío todo el archivo y no lo reemplazo, entonces me quedan dos archivos, quiere decir que me queda doble la información y es decir que la DIAN puede empezar a mandar cartas de aquellos que con base en esa información se presumía que cumplían los topes de ingresos para declarar y resulta que era falso porque lo que hubo fue un error en el envío de la información, hubo una inconsistencia y por eso es importante siempre reemplazar el archivo inicial. Gracias, Germán. Sonia Alfonso. Si corrijo la información antes de que la DIAN me requiera lo que he presentado, ¿me debo liquidar la sanción? No, si no te han dado mandato de resolución, puedes hacerlo. Es un riesgo y de alguna manera, si la DIAN quiere hacerlo, pues lo podría hacer. Pero si podemos evitarlo y darnos cuenta nosotros mismos corrigiendo antes, lo podríamos hacer. De igual forma, el pecado existe si cometimos el error. Pero si yo me doy cuenta y lo subsano, pues podría de alguna manera evitarme el riesgo. O sea, el objetivo es que la DIAN tenga una información fiable, que ellos tengan una información fiable para que cuando ellos hagan sus cruces puedan llegar a la realidad de los ingresos o gastos de las personas que son declarantes del impuesto. Entonces, no es camisa de fuerza, tampoco que, uy, yo tengo que pagar sanción por haberme equivocado en todo, no. Debe existir un debido proceso y ese debido proceso, pues ya ustedes saben cómo opera. Tienen que ir a primero notificarme porque yo no, porque la mal, etcétera. Y en cambio, si yo me doy cuenta, puedo subsanar ese error y no induzco errores a la administración tributaria cuando hagan los respectivos cruces. Gracias, Germán. Fernanda López pregunta, si no he presentado la información, ¿qué es más recomendable? ¿Presentarla extemporáneamente o no presentarla? ¿La DIAN cuánto tiempo tiene para sancionar si no se ha presentado? No se presente de inmediato. Si se dio cuenta que no lo ha presentado, hágalo antes de que le emitan la resolución sanción. De igual forma, si no lo presenta y se dan cuenta, ahí sí puede ser peor. Entonces yo les aconsejo que si les ocurrió eso, lo hagan de inmediato. Sandra Juliet Rubio pregunta, buenos días, ¿hasta qué fecha se puede reemplazar la información presentada? Digamos que si ya pasaron los 4 años, déjelo quieto, ya no mueva, no modifique más, porque de pronto lo que hace es buscar que realmente lo mire. Pero si ya tiene los 4 años de firmeza, déjelo quieto y ya no modifique más eso porque puede ser más perjudicial. Eso puede ser un suicidio ahí cuando yo mismo voy y abro y alerto de que la embarré hace mucho tiempo. Entonces, si ya pasaron los 4 años, déjenlo quieto. Si está dentro, yo les aconsejaría máximo hasta el año anterior. Es decir, que, por ejemplo, en estos días puedan reemplazar la información que enviaron del 2014. Yo les aconsejaría hasta ahí. De resto, dejarlo quieto para que no dar indicios de investigación hacia la información que yo reporté. Gracias, Germán. Vilma Rocío Valencia pregunta, si uno cumple con uno de los requisitos para declarar renta, ¿debe hacerlo o debe cumplir con todo? No, uno. Con que cumpla un hito nomás. Eso es un tema ya fiscal de impuesto a la renta, que no tiene que ver con información exógena, pero les digo, si ustedes uno de esos 8 o 6 requisitos que existen, deben de cumplir el deber formal de declarar renta. Hay personas que tienen ingresos por 15 millones de pesos al año, pero resulta que recibieron una herencia de un inmueble y ese inmueble cuesta 150 millones de pesos, entonces ahí ya superó el patrimonio bruto y ya por haber recibido esa ganancia ocasional ya tiene que entrar a declarar renta, sin cumplir el tope de ingresos, por ejemplo. Muchas gracias, Germán. Pregunta de Ana María Zapata. Cuando la empresa tiene empleados que por su función deben desplazarse a otras ciudades, se les da viáticos para alimentación, combustible y demás, ¿estos valores le suma a esta persona para base y posterior declaración?
Sí, claro. Lo que pasa es que lo, démonos cuenta que la norma fiscal, la norma de impuestos es muy diferente a la norma laboral. La laboral de alguna manera se pretende cubrir todos los derechos que tenga el empleado y se puede decir que todo lo que él reciba puede ser base para liquidación de prestaciones, pensiones, etcétera. En el tema fiscal, todo lo que él reciba como salario se va a entender como ingreso bruto, salvo algunas especificaciones, algunos auxilios de alimentación, etcétera, que la ley claramente, la ley fiscal lo exonera de pagar impuestos, por ejemplo, efectos de alimentación. Pero cuando son viáticos, ahí si él no tiene derecho a reembolso, perdón, si él no tiene la obligación de legalización y reembolso por lo que le sobre, ya es un ingreso para él. Eso también se pide el reporte específico en la información exógena en el formato 1001. Germán, muchísimas gracias por resolver las dudas del auditorio. Infortunadamente, por cuestiones de tiempo, se nos quedan varias preguntas por resolver. Sin embargo, tienen en pantalla el correo al que le pueden hacer llegar las preguntas a Germán. Germán, no sé si hay algo para decir antes de cerrar la conferencia del día. No, pues les aconsejo, nosotros vamos a desarrollar un seminario que ya la próxima semana. Vamos a mirar todas las cualidades, calidades de información exógena, todos los requisitos que deben reportar los obligados, la información que deben reportar los obligados, y de esta manera, de alguna forma, podemos entender qué es lo que debemos reportar y no entregar más información de la que nos piden. Vamos a ver la importancia de cuando yo debo reportar y cómo debo manejar mi contabilidad si estoy obligado a hacerlo, para no incurrir en errores y poder acogerme a alguna sanción sin necesidad. Entonces, yo les aconsejo, pues empecemos a tomar el seminario para poder adquirir el conocimiento necesario para no acogernos a sanciones sociales sin pudiéndolas evitar adquiriendo ese conocimiento. Germán, nuevamente, y en nombre de la comunidad empresarial Latino Unipymes, le expresamos nuestro agradecimiento por la conferencia de hoy. Y a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Estaremos de nuevo el miércoles 3 de febrero a las 11 de la mañana en punto con la conferencia Estrategias para comunicar la gestión del cambio con el experto Néstor Gómez. Unipymes, la comunidad empresarial latina, les desea que tengan una feliz semana. Hasta pronto.